Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Protagonistas. Hoy nuestro protagonista es Rogelio De Marchi. Él es licenciado en Letras Modernas, también escritor y periodista. Buenas noches, Rogelio. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Rogelio, queremos hablar puntualmente sobre su profesión como escritor. ¿Cómo fue que comenzó con esto? ¿Hay un comienzo en esta profesión que usted recuerde? Sí, hay varios. En algún sentido me parece que un comienzo es la carrera del periodista y otro puede ser la carrera del escritor. No es que yo quiera hacer de esto una cuestión medianamente esquizofrénica, digamos, ¿no? Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero son cosas distintas. Cuando hablamos de escritor, normalmente diferenciamos el que escribe libros, o apuntamos al que escribe libros, y cuando hablamos de periodista apuntamos al que trabaja en los medios de comunicación. Puede ser que estés haciendo las dos cosas, puede ser que escribas un libro, como a veces pasa, a partir de tu trabajo periodístico en los medios, los libros de investigación periodística, por ejemplo, las recopilaciones de artículos periodísticos, pero ese no ha sido mi caso. Mi caso ha sido otro, mi caso ha sido el de empezar haciendo periodismo en el año 85, y empezar a escribir libros, escribir libros y publicar libros tipo año 90 o 91, no me acuerdo bien, no, 91 tiene que haber sido el primer libro, que fue un libro por encargo. Bien. ¿En qué momento escribe? ¿Hay alguna situación, algún momento particular en el que tiene que estar todo para que usted pueda escribir? Yo trato en la medida de lo posible de escribir a la mañana. ¿Por qué? Porque me siento mejor, porque me siento más cómodo, porque me siento con más pila. Tengo amigos que no, que a la mañana duermen, no hacen otra cosa. Yo intento en la medida de lo posible que mi trabajo de escritura sea durante la mañana. Me siento más conectado con eso. Me siento absolutamente descansado y demás. Y si querés, a esta hora ya casi que no puedo ni leer. Ya llega la noche y yo ceno y a otra cosa. Y en el momento que va escribiendo, ¿se van surgiendo algunos otros factores? ¿Se va aprendiendo? ¿Van surgiendo inquietudes? Sí, siempre. Porque de alguna u otra manera la escritura te va planteando problemas nuevos. Entonces, como no sabes cómo resolverlos, te van surgiendo inquietudes, te van surgiendo preguntas y vas tratando de ver cómo las resolves. Primero, cómo las enfrentás y después cómo las resolves. Y de los libros que escribió, ¿cuál fue el que más lo marcó o el que más así recuerda? Bueno, soy una madre en ese sentido. Quiero a todos mis hijos de una manera distinta, pero a todos los quiero mucho. No, qué sé yo, es diferente. La escritura de cada libro es distinto y además, como yo te decía, hay libros que los he escrito por pasión, por deseo, por propia terquedad, y hay otros libros que los he escrito por negocio, por encargo, porque me pagaban determinada plata si escribía tal libro. Algo muy comercial. Sobre tal tema. Yo sobre terapias naturistas, por ejemplo, he escrito varios libros a pedido. Cloné todo Connie Méndez y la metafísica del 4 en 1, la cloné completa. Trabajé en colaboración con otros escritores para hacer manuales de masaje chino. Cualquier cosa, digamos. Hay que hacerlo y sí, ¿qué necesitas? ¿Un artesano? Bueno, necesitas un carpintero para que te haga un mueble. Bueno, para eso necesitas escritores. Y las editoriales te pagan para hacer eso. O a veces te paga gente que te dice, yo necesito tener un libro escrito y firmado por mí, pero no sé escribirlo. Si usted me lo escribe, yo le pago. Bueno, pongámosle un precio. Y si nos ponemos de acuerdo en el precio, nos ponemos de acuerdo en la tarea, digamos, ¿no? Yo en ese sentido no tengo grandes pruritos. No, yo solamente escribo por pasión. No, yo quiero ser escritor, no quiero ser panadero. Y para eso necesito ganarme una X cantidad de plata con la cual llevar adelante mi proyecto de vida. Entonces, bueno, en algún momento determinado me salió esa posibilidad, lo tomé. Y en el momento de escribir, ¿usted cuando lo va haciendo, piensa en alguna misión, en algún objetivo de sus libros, de sus escrituras en general? Depende de qué es lo que esté haciendo. Por ejemplo, yo escribo mucho
en términos de crítica literaria, ¿no? Tengo un par de libros publicados, tengo un par de libros terminados o casi listos para editarse. Tengo varios artículos más o menos largos de crítica literaria publicados en Chile, en España, etc. Y tienen que ver con investigaciones que yo hago sobre literatura argentina o literatura latinoamericana, y ahí mi objetivo es un objetivo académico, ¿no? Entonces, en lo que yo estoy pensando mientras estoy escribiendo eso es en un objetivo académico. Formo parte de programas de investigación de un centro de estudios de la Universidad Nacional como es el CEA, el Centro de Estudios Avanzados, y de un instituto que depende de CONICET y de la Universidad Nacional. Entonces, cuando yo escribo eso, digamos, estoy con una cosa muy, entre comillas, seria, responsable, tratando de generar algo que es bastante difícil de entender a veces para el común de la gente, que es cómo se genera conocimiento nuevo sobre la literatura, a qué se dedica esta gente, cómo es que hacen investigaciones, etcétera, etcétera, cómo validan lo que dicen si no es una ciencia exacta. Entonces, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado con cómo se leen los textos, cómo se argumenta lo que se dice, hay que ser muy metódico en la forma de trabajo. Entonces estoy muy pendiente de eso. Ahora, en otro terreno, cuando escribo ficción, lo que me pongo son otros planes y por lo tanto me pongo otros objetivos, digamos. En principio, el desafío de escribir una ficción, que es un desafío con uno mismo, y si se quiere, con los escritores que uno más quiere de la propia biblioteca. Y por el otro lado, uno intenta ver qué es lo que va a hacer con ese texto, digamos. Yo puedo tener en claro en ese sentido a un lector determinado, puedo ir construyéndome un modelo de lector determinado, que es a lo que yo aspiro. Después, si sale o no sale, ya es otro tema, digamos. Si vende o no vende, ya es otra cosa. Pero a la hora de escribir, en ese sentido, vos tenés en mente un destinatario. Totalmente, o sea, siempre en el momento que lo va escribiendo sabe quién va dirigido, lo tiene fijo. Sí, no con nombre y apellido, Sí. Pero sí tenés un perfil. En general, digamos. Sí, un identikit. Muy superficial. Un identikit, determinados rasgos generales, según cómo hables, según el tema del que hables, según el tipo de personaje que construyas, la trama que construyas, etc., vas a estar dirigiéndote a un público o a otro. ¿Ha recibido premios por sus escrituras? Sí. Muchos, a lo largo de su no carrera. sé si muchos. He leído varios. Sí. Sí, el más rimbombante en ese sentido Sí. puede ser el Premio Municipal de Literatura, digamos, que para mí tiene un valor importante. Bien. Y a lo largo de su carrera, ¿cuáles serían por ahí esas recomendaciones para que aquellas personas que escriben, usted les pueda decir? ¿Qué deberían tener en cuenta si en este momento nos está viendo alguna escritora, cualquier persona que escribe en general, desde su punto de vista? 3 palabras que empiezan con P. Paciencia, prudencia y perseverancia. Si no sos paciente, si te querés comer los vientos... Bueno, estoy pensando en la escritura porque vos me lo dijiste, pero también lo podríamos aplicar a otros órdenes de la vida, ¿no? Si vos te querés comer los vientos, si te pones ansioso, etcétera, etcétera, no vas a ningún lado. Y no vas a leer bien lo que está pasando en tu entorno y todo lo demás. Si no sos prudente, te vas a ir de boca o vas a pretender decirlo todo en un texto, o vas a pretender hacerlo todo en un trabajo, o vas a pretender tenerlo todo en una relación de pareja, etcétera, etcétera, así al toque. Y tampoco suele darse eso. Entonces, perseverancia. Sé paciente, sé prudente, pero sé constante. 3 Me parece palabras. que esas son... Simples. ¿Alguien de su familia está en este rubro también? No. ¿Cuál sería el rubro? De la escritura, ¿La escritura? en general. No. Tengo hermanos que se dedican a la publicidad y ese tipo de cosas, o que han estudiado comunicación social, pero no estrictamente interesados por la escritura. Usted en el momento de leer, ¿qué libros elige? Tiene una gran biblioteca en su casa. Sí. ¿Qué libros tiene, si me tendría que contar? ¿Y qué libros elige por ahí para leer de otros autores, por supuesto? No, mi biblioteca es muy variada y mi lectura es muy variada. También convengamos en que, entre comillas, yo soy un lector profesional, no soy un lector vocacional.
no solo por mi formación, sino también por mi profesión. El hecho de ser un crítico literario y el hecho de estar haciendo crítica literaria, como contaba recién, en un plano académico, pero también en el plano de los medios, haciendo periodismo cultural, por ejemplo, en este momento, en La Voz del Interior, eso implica que yo estoy constantemente leyendo libros todas las semanas del año. Y varios libros por semana. Sí. Entonces, en función de eso, yo tengo todo un abanico temático, por intereses personales y por cuestiones profesionales, como decía recién, tengo todo un abanico de temas donde puedo pasar de la historia a la filosofía, de la psicología a la sociología, la literatura, picar un poco de economía, leo un poco de derecho y filosofía del derecho, por ejemplo. Digamos que las ciencias sociales, las humanidades, serían más o menos mi territorio. Lo que más le agrada. No, no sé si es lo que más me agrada. Por ahí lo que más me agrada es leer ficción. Sí. O leer un buen libro de historia. Pero picoteo en todo lo que es, todas las ciencias sociales o todas las humanidades, las picoteo todas, digamos. Y más o menos puedo tener una idea de qué es lo que está pasando ambientalmente, digamos, en cada una de ellas, o por lo menos tener las líneas troncales que las atraviesan en su conjunto, para estar medianamente informado y ver tendencias. ¿Cuál es el último libro que leyó o que está leyendo? El último ¿O de libro, los dos? el último libro que leí tiene que haber sido la novela nueva de Guillermo Sacomano, Terrible accidente del alma. O un comentario que salió este fin de semana también, la nueva novela del nuevo premio Nobel, Patrick Modiano, que es una novela que todavía no llegó a las librerías, que llega en estos días a las librerías y que la editorial me la pasó en PDF, digamos, así que la leí en la compu. Bien. Su último libro es del año 2012, Sociedad Anónima, en la ficción. Sí, sí, exactamente. ¿Qué lo llevó a escribir esa ficción? Ese es un tema bastante complejo. El tema es así. Porque habla también de un tema muy particular esta ficción. Sí, sí, el tema es ese. Yo cuando escribo ficción trato por lo general, puedo no lograrlo, pero es el objetivo que yo me pongo, trato en la medida de lo posible de producir un texto que interpele al lector. Yo lo tengo que sacudir al lector, lo tengo que remecer de un lado para el otro, ¿no? Tiene que sufrir un pequeño sismo el lector cuando, si pasa por ese texto le tiene que provocar un sismo, digamos. Tiene que generarle algo, digamos. Sí, pero tiene que ser eso, digamos, Sí. tiene que ser como un temblor. Y en ese sentido hay una idea que a mí me preocupa hace tiempo en términos sociales, y es la violencia. Y sobre todo la violencia por mano propia, digamos, ¿no? Porque ya no estamos en los tiempos estrictos de la violencia política, de la violencia ideológica, pero sí estamos en la violencia de me hablaste alto y te voy a reventar, o no me gustó cómo me miraste y entonces te voy a cascotear, ¿no? O me di cuenta que sos hincha del club contrario del cual yo soy hincha, entonces te voy a pegar. O lo que pasó los otros días, fulanito es el mejor alumno del cole, vamos a trompearlo. Y fuimos con un cuchillo y le cortamos la panza. Chicos de 12 años, 13 años, a la salida de un colegio en las inmediaciones de creo que La Plata, una cosa por el estilo, en provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, esto para mí se remonta, si se quiere, en un caso simbólico, a mitad de los años 90, cuando apareció el famoso ingeniero Santos, que fue supuestamente el primer justiciero, que fue el tipo que, porque un par de motochorros, diríamos hoy, le robaron el pasacase del auto, los salió a perseguir con el auto, el volante en una mano y la pistola en la otra, y les desenrajó completo el cargador de su pistola y lo mató. Y a partir de eso empezaron las discusiones, si está bien, si está mal, si vos harías lo mismo, si no harías lo mismo.
si fue premeditación y alevosía, si fue defensa propia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el medio llegamos a esta situación en la cual los vecinos se matan discutiendo por la altura de una medianera o por el volumen de música que escucha el que vive al lado de tu casa. Entonces, en el medio de todo eso, si vos empezás a jugar con determinados códigos políticos, te encontrás con que esa violencia tiene repercusiones culturales, políticas, económicas, etcétera, etcétera. Si a eso le sumas ingredientes como puede ser el narcomenudeo, narcotráfico, la drogadicción, la comercialización de drogas ilegales, llamarlo como quieras, etcétera, etcétera, es como que vas formando un combo en el cual la sociedad casi que se convierte en una ruleta rusa, que fue una idea con la que jugamos con el editor a la hora de montar tapa y texto de contratapa de la novela. Sí, que teníamos unas imágenes recién de la sociedad se convierte en una especie de ruleta rusa donde vos no sabés qué lugar del tambor te va a tocar hoy. No sé, por una cuestión hasta de afinidad laboral. Te diría lo que le pasó a Roque Farrán, que encima fue cerca de mi casa, investigador del CONICET, 36 años, sale un domingo a la noche en Alta Córdoba a dar una vuelta con su madre, su hermana. Les quieren afanar el motochorro, les quieren afanar la cartera. Allá fue la cartera, no hubo resistencia de nada por el estilo y el motochorro cuando estaba yendo a 1 metro de distancia, ¡blum! Balazo al medio del cuerpo. Roque en peligro de muerte durante un montón de días, o Joana en Barrio Palmar, o fulano en tal lado, etcétera, etcétera. Todos los días, es constante. Entonces, bueno, yo lo que intenté fue eso, digamos. Por eso es una sociedad anónima, digamos, una sociedad que no tiene, tiene y no tiene nombre, y lo de sociedad anónima puede jugar con el nombre, el formato de las grandes empresas económicas, pero también juega con el nombre de grupos como Alcohólicos Anónimos, etcétera, etcétera, y con una sociedad donde no hay nombre, donde no hay ley, donde hay una anomia, donde hay nada. Nada, entonces sería como un reflejo en parte de la sociedad que está hoy en día. Sí, uno de los temas. Sí, si se quiere es eso, digamos, en última instancia es eso, digamos. ¿Qué pasa? Porque también, ¿qué pasa con la dirigencia política que tiene que enfrentar esos niveles de violencia? Y cómo lo hace, y qué te dice, y qué te propone, y qué te promete. Yo tengo un plan. ¿Cuál es el plan, digamos? Claro. Por eso digo que, la lectura tiene que provocar un pequeño sismo en el lector, digamos, ¿no? Además de en la escritura, en los libros, también trabaja en medios gráficos como bueno, La Voz del Interior, sí. Ciudad X y demás. ¿Cómo es este trabajo en los medios gráficos en comparación con los libros? Bueno, es más relajado, pero también es más agitado al mismo tiempo, digamos. ¿Por qué es más relajado? Porque fundamentalmente mi tarea ahí es leer, ¿no? Yo leo libros y lo que hago son críticas de libros, comentarios de libros, por un lado. Y por el otro lado, es más agitado en tanto y en cuanto yo tengo un par de cierres semanales todas las semanas. Entonces tengo que entregar a tiempo y leer un libro implica horas. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo dispones tu tiempo para hacer eso? Y no es el único trabajo que yo tengo. Yo además soy docente, además soy investigador, además trabajo en CONICET, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que estar ahí viendo cómo acomodo las cargas horarias del día a día, que por eso mi día es largo y empieza muy temprano y, bueno, y ahí vamos y vamos. Para poder cumplir. En Ciudad X, en Voz y bueno, en La Voz del Interior, también en la parte, en el suplemento de temas. Sí. Ahí también está. Sí, en el suplemento de temas tengo una columna sobre libros y en Ciudad X lo que hago es eso, es comentario de libros. Entonces ahí nomás tenés 2 notas por semana que yo tengo que estar entregando sí o sí. Si además me piden una nota para vos, si además hay algún extra por ahí en el camino, que a veces pasa por algún motivo, bueno, hay que salir al toro. Pero mínimamente yo tengo que haber leído esos 2 libros por semana y haber entregado, por lo tanto, esas notas que tienen fecha de cierre, porque hay fecha de edición y de salida, etcétera, etcétera. Entonces, hay tiempo que cumplir. En cambio, cuando yo me siento a escribir ficción,
puedo pensar las cosas 20.000 horas, puedo escribir cuando tengo ganas o cuando me queda un poco de tiempo, y después se verá cuando se publica y demás. Yo, Sociedad Anónima se publicó en 2012, pero yo en realidad la había terminado, por ejemplo, en 2010. Y alguna vez dije en una entrevista que me hicieron sobre la novela que si me ponía a pensar en redondear cuál había sido el tiempo de la escritura, yo debía de haber tardado aproximadamente 10 años en escribirla 10 años. y debía de haber escrito unas 3 o 4 versiones hasta que llegó al formato de libro. O sea, como que lo va editando hasta que queda en el producto final. Sí. En el momento de que va a escribir, en este caso, por ejemplo, Sociedad Anónima, Sí. ¿qué es lo primero que se le viene a su mente cuando está por empezar? Puede ser una nube, puede ser... ¿Alguna vez debes haber jugado cuando eras chico a tirarte en el pasto y a ver pasar las nubes y a ver qué formas tienen las nubes? Sí. Y para qué lado van, y si esa nube es más transparente, y por qué la otra es más gris, etcétera, etcétera? Bueno, pasa eso, digamos, pasan nubes y las vas agarrando y vas viendo cuáles son las ideas y vas trabajando por capas y vas armando la tormenta, ¿no? Para seguir jugando con la idea de los cúmulos nimbus. Sí. Y vas armando eso. Te puede salir primero el título, te puede salir un personaje, te podés llegar a escuchar la voz de un personaje, o podés ver la tensión a través de una idea, y después empezás a ver qué es lo que vas a hacer. A veces eso te aparece muy rápido y a veces no te aparece tan rápido, un proceso. y te lleva tiempo, y en el mientras tanto vas tomando notas en un cuaderno o en una libreta o cosas por el estilo, o por lo menos esas son cosas que yo intento hacer. Depende. Cada caso es particular. Sí, no hay un formato. Hay temas que, entre comillas, lo que se suele decir en términos de literatura es que hay temas que te persiguen, ¿no? Y que esos temas van buscando la manera de capturar tu atención a los efectos de que vos te pongas a escribirlos. El tema es que vos, cuando te pones a escribirlos, a veces tenés en claro qué es lo que estás haciendo y a veces no. Cuando no lo tenés en claro, todo el primer tiempo de escritura lo perdés, o entre comillas lo invertís en eso, digamos, en buscar la punta del ovillo. Y por ahí escribiste 50 páginas, escribiste 80 páginas y recién ahí decís, ah, era esto. Entonces soy un tonto porque todo lo que escribí hasta acá no me sirve para nada, etcétera, etcétera. Pero encontré este punto. Entonces está justificado todo el tiempo que te llevó a escribir esas 80 páginas o cosas por el estilo. Bien. Rogelio, para finalizar, ¿algún mensaje que le gustaría decir por ahí, recién como era a los lectores, recién a los escritores, Sí. a los lectores? Que por ahí la lectura en estos tiempos que se están viviendo se ha dejado mucho de lado en algunos casos. No sé, yo no sé si se ha dejado de lado la lectura. Por ahí por los tiempos que se están viviendo, digo, con el contacto con el libro puntualmente. Yo lo que creo es que hay modas con la lectura. No sé cómo decirlo rápido si es que estamos cortos de tiempo. Pero suele ser, hoy por hoy es como que te da más prestigio o te pone más en onda dentro de tu grupo social ver qué es lo que mostraste en el Face y si saliste con un Twitter y si fuiste astuto con un Twitter que se retuiteó mucho porque se te ocurrió una locura que, marcó el día, ¿no? Bueno, o si te pusiste una foto en no sé qué, ya cuántos nombres tienen raros, donde la cosa pasa a que todo el mundo está mirando tu foto. En otras épocas, lo que marcaba tendencia era que vos anduvieras con un libro abajo del brazo. Y para hacerte el pistero y para hacerte el picante tenías que andar con un libro abajo del brazo o tenías que haber ido al cine club tal a ver las películas de Bergman o esto o lo otro. Hay distintos momentos en la historia de una comunidad en la cual los productos culturales que marcan tendencia son distintos. En ese sentido, me parece que la cosa pasa por ahí. Por otro lado, yo diría, desde mi punto de vista, que no hay nada más interesante que estar leyendo, en tanto y en cuanto usamos la escritura para comunicarnos muy distintos tipos de cosas. Entonces, en función de eso, la lectura nos mantiene siempre alertas, siempre nos mantiene atentos y siempre nos abre la posibilidad, a través de la imaginación, de
Bueno, exactamente eso, de imaginar cómo podría ser la vida si no fuese de estas circunstancias y hubiese otras circunstancias de por medio. Entonces, en ese sentido me parece que la literatura, la lectura en general, te enriquece. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Rogelio, por su visita. No, ha sido un gusto gracias a tenerlo. Un aplauso para Rogelio, uno de los grandes escritores que tiene nuestra Córdoba y bueno, muy reconocido también en muchísimos lugares. Gracias nuevamente por su visita. De nada. Hasta aquí llegamos. En el próximo programa tendremos otro protagonista. Muchas gracias.